El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Canal 2 Jericó Televisión. Cordial saludo para toda la comunidad que nos ve a través del Canal 2, Canal de Jericó. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el programa Su Hospital en Casa. En esta oportunidad estaremos con profesionales que darán temas de mucho interés para la comunidad y nos encontramos con el doctor Oscar David Martínez, médico general de la Nueva S Hospital San Rafael, y también tendremos el acompañamiento de la patrullera Natalia Andrea Vélez, patrullera de infancia y adolescencia. Bueno, doctor, muchas gracias y empecemos. Cada año miles de personas reciben un trasplante, ya sea un trasplante de páncreas, de hígado, de pulmón, en casos más extremos trasplantes de corazón que les cambian su vida y de hecho se la salvan. Entonces, empecemos con la primera duda e inquietud más frecuente para la comunidad, doctor, y es en qué consiste la donación y el trasplante. Así es, María, como tú lo dices, realmente es un concepto muy importante que la comunidad debe tener clara y son palabras diferentes, son conceptos diferentes. La donación es la remoción de un tejido o de un órgano o de cualquier componente anatómico que va a ser eventualmente trasplantado, y el trasplante es entonces el procedimiento a través del cual un paciente recepciona o recibe este órgano, este componente anatómico. La donación y los trasplantes están amparados en la legislación colombiana y hay que hacer un punto de claridad, y es que con un solo donante se pueden ayudar hasta 55 pacientes. Es decir, la importancia tan marcada que tiene este tema para la comunidad hace que sea necesario que en espacios como este se hable de ello. Bueno, doctor, entonces nos surge una duda muy frecuente para la comunidad y para todas las personas, y es cómo podemos ser donantes. Bueno, respecto a la legislación colombiana, todos somos donantes por el solo hecho de estar y ser colombianos, ¿cierto? Sin embargo, la legislación colombiana es, digamos, permisiva con algunas cosas, y es que no obligamos a ningún paciente a que done en contra de su voluntad. Si en algún momento una familia tiene un familiar que fallece, no se debe pensar que necesariamente está obligado a donar. Siempre se consulta con la familia, siempre hay un grupo de médicos, un equipo multidisciplinario que se encarga como del asesoramiento y del acompañamiento de la familia del paciente que va a ser donante. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud colombiano tiene dentro de su página web un apartado para que nos podamos inscribir y tener un carnet de donante, y esto representa muchas ventajas para las personas que lo hacen, María. Entre las ventajas está que si en algún momento vos te inscribiste al carnet, a tener el carnet del Instituto Nacional de Salud, en el momento en que necesitaras un trasplante, a ti te van a dar prioridad. Entonces, aunque todos somos donantes por legislación, el solo hecho de inscribirse y dar como ese aval de que yo en vida manifiesto que quiero ser donante, hace que las personas tengamos beneficios. Doctor, anteriormente mencioné algunos y unos pocos órganos que se pueden donar, entonces conozcamos más a fondo cuáles son todos los órganos que se pueden donar. Bueno, realmente la cantidad de órganos, tú mencionabas como los más importantes, de pronto los que se encuentra con más frecuencia que se hagan trasplantes, pero tenemos entre ellos pulmón, riñón, corazón, hígado, páncreas. Hay trasplante de tejidos como trasplante de huesos, trasplante de piel, recientemente el advenimiento de trasplantes faciales inclusive. Entonces, la gran cantidad de órganos que se pueden trasplantar hace, como te mencionaba más temprano, María, que hasta 55 pacientes se beneficien de un solo donante. Inclusive hay donación de otro tipo de elementos anatómicos como es la leche materna y la donación de sangre, que ahorita
creo que podemos hacer como una parte o una mención especial al respecto. Gracias, doctor. Entonces, otra duda, otra inquietud muy importante que debemos solucionarle a la comunidad es, aparte de órganos, ¿qué más podemos donar? Aunque anteriormente ya lo mencionó, que es la sangre, los tejidos y la leche materna, pero expliquémosles más a fondo. Bueno, las principales donaciones diferentes a los tejidos, a los órganos, son principalmente la sangre y la leche materna. En Medellín tenemos bancos de sangre y bancos de leche materna. Hay algunas como consideraciones que de pronto la gente en algún momento ha tenido sobre la donación de estos dos líquidos. Entre ellas tenemos que cuando una mamá dona leche materna, de pronto el niño de ella va a sufrir de desnutrición. Eso realmente no es así. Es totalmente falso. Es totalmente falso, María. Hay que quitarle a la gente como ese paradigma, esa concepción de la cabeza. Otra consideración que de pronto se tiene sobre la lactancia es que cuando se dona leche materna se pega directamente a los bebés de los niños que se les va a hacer la donación al seno de la mamá donante, y realmente no es así. Esa leche que las mamás donan pasa primero por un proceso de pasteurización, se hacen exámenes para verificar que sea leche apta para el consumo humano. Entonces realmente hay que quitarle a la gente de pronto como esa concepción de estos mitos sobre la lactancia materna y la donación de la leche materna. Otra concepción que de pronto se tiene es que en el momento de donar leche materna, la leche materna tiene una duración que puede ser corta cuando se guarda en condiciones normales o habituales, pero las condiciones en las que se guarda en un banco de leche hacen que puedan durar inclusive pasteurizada hasta 6 meses. Entonces son muchos beneficios que se le dan a niños que están en unidades de cuidados intensivos neonatales, niños madres de VIH, niños víctimas de abandono. Entonces la invitación a las mujeres que puedan hacer donación de lactancia materna a que se acerquen a los bancos de sangre que hay de leche, que hay en Medellín. Y respecto a la sangre, los donantes de sangre podemos hacer donación inclusive hasta cada 4 a 6 meses y realmente no hay ninguna contraindicación grande para ello. Hay algunos pacientes o unas personas que no pueden hacer el tipo de donación de sangre, pero cuando se acercan a los puntos de donación, allí les mencionamos como cuáles son ese tipo de personas. Los requisitos que deben tener para poder ser donantes de sangre, ¿cierto? Exacto, los requisitos y las contraindicaciones, pacientes muy delgados, pacientes que tengan ciertas enfermedades o condiciones clínicas que los contraindiquen para ello. Pero con un solo donante de sangre se pueden ayudar inclusive hasta 3 pacientes. Y en Antioquia a veces tenemos un gran déficit de O negativo para aquellos pacientes que de pronto tengan este tipo de sangre, una invitación muy especial para que se acerquen a los sitios de donación a hacer su aporte, su granito de arena. Doctor, muchas gracias. Me surge una inquietud muy importante, muy interesante, y es: ¿existe un rango de edad para donar órganos, tejidos, leche materna o sangre? María, qué pregunta tan interesante, porque uno pensaría que realmente la donación es solamente para mayores de edad y que de pronto con los pacientes ancianos ya no podría utilizarse los órganos de ellos para que fueran donantes, pero en realidad no hay un límite de edad. Si el paciente que va a ser donador es menor de edad, se puede hacer donación con el consentimiento de los padres, y si son pacientes adultos mayores, dependerá de la condición de los órganos de los pacientes. ¿Esto en qué momento se mide? Cuando el donante es un donante cadavérico, un donante que falleció, en las primeras 6 horas del fallecimiento se podrían recuperar los órganos de este paciente. Entonces en ese momento definiremos si la condición clínica del paciente, la condición de sus órganos favorece que se pueda hacer una donación y pueda ser utilizado para un trasplante o no. Muchas gracias, doctor. Doctor, por último, vamos terminando. Así como con todos los procesos de la salud, la comunidad tiene muchas inquietudes y necesitamos conocer los mitos más frecuentes que hay sobre la donación de órganos. María, alrededor de esto hay muchos mitos, muchos. Inclusive yo, antes de estar como metido en la carrera, de empezar en la Facultad de Medicina, tenía algunas concepciones que son falsas. Recuerdo una de ellas que inclusive estaba como muy arraigada en mi familia,
era que si uno se inscribía para ser donante, había como una persecución para que toda la familia de uno fuera donante y uno entraba como en una lista en donde lo buscaban para presionarlo para eso, y realmente no. Cuando una persona decide ser donante, no hay ningún tipo de persecución, está en una lista, pero en una lista donde se registra que solamente fue en ese momento que decidió empezar a ser donante, a hacer efectivo como el derecho que uno tiene para registrarse en ello. Bueno, otro de los mitos, María, que hay a veces en la comunidad es que cuando el donante es cadavérico, al extraerle los órganos no puede haber un velorio o el ataúd del paciente tiene que estar cerrado, ¿cierto? Y realmente no, cuando se hace la extracción de los órganos no hay ningún tipo de invasión hacia el cuerpo del paciente que no permita que se pueda hacer un velorio convencional. Entonces la invitación a la gente, si de pronto tiene este temor, es que lo dejemos de lado. Otro mito que se suele tener mucho en la comunidad es que al hacer donación en vida, los pacientes tienden a disminuir marcadamente su expectativa de vida. Entonces, si por ejemplo tú eres mi hermana y yo te quiero donar un riñón, voy a vivir 20 años menos para darte 5 años más a ti de vida, y eso no es así. Los pacientes que donan en vida tienen una calidad de vida completamente normal, pueden vivir una vida completamente normal con una vigilancia clínica que es un poquito especial, un poquito más estrecha, y le estoy regalando vida a un familiar. Doctor, ¿cuáles son las consideraciones éticas y religiosas que hay sobre la donación? Bueno, esa pregunta es muy importante, más en una comunidad como la nuestra, como la jericuana, en donde hay tanto tabú, sí. De pronto la gente a veces, como por temor, por tantas consideraciones religiosas, se limita a hacer procesos de donación. Uno de ellos es que hay algunas religiones que de pronto dentro de su concepción no tienen permitido donar ni recibir donaciones. Sin embargo, la gran mayoría, hasta el 95% de las religiones, permiten la donación. Otra de las consideraciones éticas es lo que te mencionaba, los donantes vivos. Cuando uno tiene un donante vivo, piensa, ¿será que esto va a afectar la calidad de vida de esta persona? A veces se donan entre hermanos y de pronto no hay tanto problema, pero cuando es una pareja, entonces queda como en el aire la sensación, y si esta pareja se separa, y si esta pareja se disuelve, ¿qué vamos a hacer con esto? Otra de las consideraciones éticas, María, es que en algunas ocasiones pudiera haber compromiso infeccioso por un trasplante que se rechazó. Entonces, a veces tenemos que realizar muchos estudios para determinar si el paciente puede realmente recibir un trasplante y no lo va a rechazar. Y los pacientes se angustian porque piensan que los estamos alargando en el proceso de la recepción de un trasplante, y de pronto quedan como con la sensación en el imaginario de ellos de que los estamos dejando morir, esperando que se mueran para que no puedan recibir un órgano, y realmente no. Lo que pasa es que éticamente hay que mirar qué tan viable es que ese paciente en particular reciba ese órgano. Y una consideración muy particular es que a veces tenemos un órgano esperando para ser donado y hay 6 pacientes que pueden ser trasplantados, perdón. Entonces, ¿a quién se le da? Todas las vidas son valiosas, todas las vidas valen por igual, a ninguna familia le va a gustar perder a su ser querido. Entonces, éticamente es supremamente complejo tomar esa decisión. De hecho, no la toma ni una familia ni un médico, es un equipo grande, multidisciplinario, que se encarga de eso. Doctor, este tema tratado fue de mucho interés. Le recordamos a la comunidad que estamos prestos a solucionar todas las dudas e inquietudes que tengan frente al tema en la nueva S Hospital San Rafael de Jericó. Y doctor, muchas gracias por el acompañamiento nuevamente en el programa Su Hospital en Casa. No, María, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer estar aquí. Espero encontrarme entonces con las inquietudes de los pacientes cuando nos veamos en consulta. Siempre estamos prestos a resolver cualquier inquietud, cualquier eventualidad, cualquier tipo de duda que ustedes pudieran tener.
Muchas gracias, María. Bueno, y como nos contaba María José Castaño, auxiliar de enfermería, nos encontramos con una profesional de la Policía Nacional. Ella se llama Natalia Andrea Vélez y ella es la policía de infancia y adolescencia. Con Natalia vamos a trabajar un tema muy importante tanto para los padres como para los niños y se trata de la pólvora. Bienvenida, Natalia, a su programa Su Hospital en Casa. Muchas gracias por la invitación. Así como lo dijo, es un tema de mucho interés, ya que se aproximan pues Navidad, donde es muy utilizada esta sustancia, y vamos pues con unas recomendaciones para los padres de familia, para los mismos niños del autocuidado, de enseñarles cómo se pueden cuidar y proteger de este flagelo, que los que son más víctimas y más vulnerables son nuestros niños. Bueno, Nata, entonces cuéntanos para empezar qué es la pólvora. Bueno, la pólvora es una sustancia explosiva, es utilizada principalmente como propulsor de proyectil en las armas de fuego, ¿cierto? Pero también es utilizada con fines acústicos en los juegos pirotécnicos. Pero hay un error muy grande, porque le estamos también diciendo a los niños que la pólvora se debe utilizar es con mayores de edad. Pero el hecho de que yo sea mayor de edad no quiere decir que pueda utilizarla. Eso tiene que ser expertos y profesionales en ese tema. Esa parte está muy clara, ya que nosotras desde el hospital hemos estado haciendo algunas campañas en las instituciones educativas de acá del pueblo y también las rurales, y hemos encontrado que los niños dicen, yo no manipulo la pólvora, pero mi papá me enseña, o yo estoy al lado de mi papá mientras la manipula, y se ha observado que así también ocurren muchos accidentes. ¿Qué sanción puede tener una persona por utilizar este tipo de pólvora? Bueno, los padres, los representantes legales, cuidadores o adultos que permitan o induzcan a los niños, niñas y adolescentes a usar estos artículos, como los globos también, sufrirán unas sanciones que pueden ser retiro inmediato del niño, también pueden perder la patria de potestad y puede iniciar en un proceso de adopción ese niño. También es pedagógica y si no cumple con esa sanción puede convertirse en un arresto. Hay una sanción monetaria, puede ser 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el niño o la niña adolescente sufre alguna quemadura. Ahí también y no solamente para estos cuidadores y estos padres, para los que la expenden, también hay una sanción que puede ir de 2 a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y el decomiso de la mercancía, y si la están expendiendo en un establecimiento, entonces va el cierre del establecimiento. Bueno, ya vemos entonces que las sanciones no es solamente para la persona que manipula la pólvora, sino también para los expendedores de la pólvora. Entonces es muy importante que estas personas no vendan la pólvora, ya que no está permitida. Contémosle a la comunidad cuáles serían entonces las consecuencias por quemadura de pólvora. Bueno, tenemos muchas consecuencias. La primera pues es física, que hay una mutilación, ¿cierto? Es decir, pues la pérdida de una parte del cuerpo, también la pérdida de visión, de la escucha. Estas lesiones pueden ser leves, como también muy severas, porque puede perder, aparte de esa parte del cuerpo, también produce la muerte. Otra es la psicológica. Un niño víctima de estas lesiones puede bajar su autoestima. También hay una deserción escolar, porque muchas veces quedan con el rostro destrozado o alguna lesión muy grave de quemadura, entonces baja su autoestima, la pérdida pues del gusto por ir al colegio. También les da depresión, la ansiedad, temores ocultos, miedo, negación y la pérdida de la autoestima, que me parece que es muy importante porque ya antes se aísla de la sociedad y de su círculo pues como de compañeritos. Bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para aquellos padres o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes?
Bueno, la primera recomendación es de ser ejemplos, ser unos modelos, ¿cierto? Mediante el ejemplo hacia los niños. Si vamos a decir pues que no a la pólvora o no utilizarla, muchas veces nos dejamos llevar por los mismos vecinos de que venga, tiremos esto o vamos a comprarla, nada más que para un goce o un disfrute, pero esto no es solamente daño a las personas, sino también al medio ambiente, a los animales, podemos producir algunas quemas. Hay que hablarles a los niños claramente de los riesgos que se pueden tener con la pólvora, hay que hablarles con la verdad, mostrarles de pronto algún video, de sentarse en familia, todos, de denunciar dónde la están expendiendo o quién la está utilizando. Es triste, Valentina, y ya se ha presentado el primer caso en un municipio de Antioquia de un niño lesionado con pólvora, y sabemos que Antioquia es el primer departamento siempre en las estadísticas por los niños víctimas de este flagelo. Y es muy triste, Natalia, también que los niños en las instituciones digan, es que yo no sé manipular la pólvora, pero mi papá me compra y me enseña. Entonces desde la casa estamos viendo que no les ayudan a los niños para que no utilicen este tipo de pólvora, que a veces ellos lo consideran como un juego y como algo que no es tan peligroso. Sí, esta semana teníamos la oportunidad de dar estas recomendaciones en la institución educativa La Nexa, en la tarde de Navidad. Y los padres de familia, por tener el niño contento, porque de pronto no le vaya a llorar, le da una chispita mariposa, ¿cierto? Uno puede decir que no, es inofensiva, pero desde ahí se empieza el autocuidado, ¿cierto? A la autoprotección. Y también es importante resaltar donde la policía o el niño, se encuentra un niño o un adolescente jugando, manipulando este tipo de pólvora, que es el procedimiento que se debe hacer. Entonces se tiene el niño, se deja a disposición de comisaría de familia como entidad competente para su restablecimiento de derechos, y llaman de primera mano a los padres de familia, ¿cierto? En su momento los representantes legales, a ver qué es lo que está pasando, qué garantía de derechos está dando ese padre de familia con los hijos. Y no solamente porque muchas veces tenemos indiferencia social, porque como no es en mi casa, no es con mi familia, entonces no vamos a denunciar, y esa es la invitación que yo hago siempre en las campañas, de tener como ese sentido de pertenencia por el municipio y por velar por el otro, y más donde hay un niño, hay un adolescente, hay un menor de edad. Ya contándole entonces a la comunidad cuáles serían las recomendaciones del cuidador o del padre, es muy importante que también, para finalizar, demos las recomendaciones para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, como primera recomendación a los padres de familia es sentarse con sus hijos a dialogar sobre este tema, a establecer unas normas y unas reglas en el hogar que se debe cumplir, tanto en el núcleo familiar como en la sociedad. Esto es una época de compartir, de sanamente entre familia, con los vecinos, ¿cierto? No solamente Navidad, y qué rico Navidad, porque hay pólvora, porque hay licor, que eso también es una cosa muy importante que debemos de hablar, de no mezclar todos esos flagelos, el licor, la manipulación de la pólvora, el conducir un vehículo, porque podemos tener muchas novedades, y siempre resulta son los niños, los que están empezando a vivir, los que realmente no tienen nada que ver, pero queremos en esta Navidad que en Jericó, así como muchas Navidades, pasar un mes agradable, unos días especiales en familia. Como les dije, es una época de reconciliación, de aplicación de valores, de la buena convivencia, entonces no queremos ningún tipo de novedades. De igual manera, la Junta de Deportes o la Alcaldía Municipal tendrá actividades lúdico-recreativas y esparcimientos para los niños, que es importante también para este tiempo de vacaciones que tienen. Bueno, entonces para finalizar, queremos que en esta época que se acerca de Navidad, todos pasemos una Navidad tranquila, sin pólvora, que no haya ninguna novedad, como dice Natalia, con los niños, y hacerle una invitación a toda la comunidad para que hablen y dialoguen con los niños acerca de la pólvora. Muchas gracias, Natalia, por la aceptación a este programa, Su Hospital en Casa. A ustedes por la invitación de nuevo.